Hola amigos y amigas de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Bueno, lo que pasa es que Daniel tuvo un problema porque estuvo en el espacio exterior en una misión. Y yo soy Daniel. Y tiene un problema de sordera. O sea, tuvo un bicho, se le pegó al oído y entonces ahora no escucha bien y creo que no podemos hacer... Uno de los escritores más importantes de nuestro tiempo. Sí, vamos a hablar de José Saramago. Porque José Saramago, a ver si tenía como este lado de la ciencia ficción. Por eso, esta semana vamos a hablar del ensayo sobre la sordera de José Saramago. Sobre la ceguera. Vamos a hablar de ensayo sobre la ceguera de José Saramago. Daniel, okay. Vamos a hablar de ensayo sobre la ceguera, no le hagan caso. O sea, ensayo sobre la ceguera. José Saramago, esta semana. O sea, es que, ¿no? Así. Sí. Hola amigas y amigos de Estereoscopio, esta semana les vamos a hablar de un autor y de un libro que son muy importantes para la literatura universal. Estamos hablando de José Saramago y de su libro Ensayo sobre la ceguera. Así que, por favor, Daniel, ¿quién es José Saramago? José de Sousa Saramago nació en Aciñanga, Portugal, cerca del río Tajo, a 120 kilómetros al noreste de Lisboa. Fue un muchachón muy alegre en su tiempo que nació el 16 de noviembre de 1922 y nos dejó hace 11 años el 18 de junio de 2010. En 1998 le otorgaron el Premio Nobel de Literatura, consagrándose como uno de los grandes escritores de este tiempo. Sus padres fueron una pareja campesina, sin embargo, sin tierras y con de verdad muy pocos recursos económicos. Era muy difícil la vida de los Saramago jóvenes. Él es el único Saramago de la familia es de apellido Sousa, pero al padre le tenían el apodo de Saramago. Como todo el mundo le decía Saramago, el notario registró a su hijo como José Saramago. Pues porque pensaba que era Saramago el apellido del padre de Saramago. Es el único Saramago de su familia. En su vida tuvo muchos trabajos. Fue electricista, fue oficinista del Seguro Social y periodista. En 1947 escribió su primera novela, pero él sentía que aún no tenía nada que decir y por eso escribió un tiempo muy, muy largo. Siendo ya un hombre maduro, cerca de los 50 años, empieza a retomar el género de la novela. Su primera gran novela fue Levantó du Chau, de 1980, más de 30 años después de la primera novela. Y luego hizo el Evangelio según Jesucristo en el 91, que fue muy controversial. Esto hace que el autor se exilie de Portugal y pues bueno, este libro pues cuenta la historia de Jesucristo desde la perspectiva de Jesucristo. Como Saramago es ateo, se podrá imaginar el tono del libro y la controversia que creó. En el 95 estrenó El ensayo de la ceguera, en el 97 Todos los nombres, que es otra gran novela, en el 2000 La caverna, que también es increíble. Y con todos estos libros, tiene obviamente muchos más. Él falleció a los 87 años de edad el día 18 de junio del 2010 en su residencia en la localidad de Tías, en Lanzarote, en Portugal. Así es a grandes rasgos la vida de este ateo, comunista, genio de la escritura, patriota, José Saramago. Y genio de la ciencia ficción, vamos a descubrir. Y genio de la ciencia ficción, sí señor. Este libro básicamente cuenta una historia muy interesante. Un día cualquiera, en una ciudad muy moderna, un hombre va manejando su automóvil, se para frente al semáforo y se queda ciego. Se queda ciego así sin ningún sentido. Es una ceguera blanca, ¿no? No es que cuando los ciegos se quedan ciegos es como negro, no, esta es una ceguera blanca. Eso es muy diciente. El man obviamente pues va donde el médico, este médico que lo atiende se va a contagiar de la ceguera, lo cual pues obviamente al médico le produce pues primero el miedo, pero también la idea pues de avisar. Al final el contagio se da como más general. A todos los que están contagiados los mandan a un hospital psiquiátrico. Al principio, ¿no? Al puro principio, y todas estas personas van a estar ahí encerradas en unas pésimas condiciones, totalmente aisladas, porque obviamente nadie sabe cómo se contagia esta ceguera, entonces quieren estar como lo más alejados posibles, entonces no hay quien los cuide, no hay cuidadores. La esposa del médico se va con él, a pesar de que ella puede ver y ella en ningún momento se va a contagiar. Y estando dentro del hospital, pues vamos a ver cómo todas las partes más feas y más hermosas de lo que significa ser humano aparecen, ¿no? Y hasta ahí. Y hasta ahí les contamos. Y hasta ahí contamos. Sí. Es como para no contarles como lo último del libro, aunque la verdad, este es uno de esos libros que no son spoileriables. Todo el novum del libro está explicado en las primeras 10 hojas. Es muy particular porque ustedes se preguntarán ¿por qué en un canal de ciencia ficción estamos hablando de José Saramago?
Y es que José Saramago realmente en esta novela utiliza muchísimo las estructuras de la ciencia ficción para llevar a cabo todo lo que está ocurriendo en su novela. Normalmente lo que ocurre en muchísimas ocasiones es que estos grandes autores, Saramago se gana el Nobel, es que dicen, ok, son grandes autores importantes que escriben más allá de la ciencia ficción, etcétera, pero cuando uno se pone a ver cómo construyen sus novelas están construidas a partir de un novum que transforma radicalmente el mundo, y este novum que transforma el mundo convierte de una u otra forma esta novela en una obra de ciencia ficción. Si no saben qué es el novum, les voy a dejar en la descripción el video de Estereoscopio donde explicamos qué es el novum. Ahí está. Pero bueno, el punto está, cuando uno revisa esta novela se da cuenta que está tomando ciertos elementos de la ciencia, y no solamente ciertos elementos de la ciencia, sino también que está estudiando a partir de una ciencia no solamente biológica, viral, sino también sociológica, que es lo que está ocurriendo con cada uno de estos personajes, que está ocurriendo con cada uno de estos sujetos y que es lo que está ocurriendo con la sociedad completa. Es decir, cuando nosotros nos acercamos, nos damos cuenta que la ciencia es muy importante y es una ciencia con la cual se está basada todo el argumento y toda la estructura de la novela de Saramago. Nosotros estamos viendo en esta novela que hay una enfermedad que se comporta como se comportan las enfermedades, una pandemia que se comporta como se comportan las pandemias, y unas estructuras sociales que se van a desarrollar dentro del hospital psiquiátrico que se comportan claramente como las estructuras sociales de este tipo de ambientes. Nosotros estamos viendo acá, Rodrigo y yo creo que estamos de acuerdo en esto, que no solamente es ciencia ficción, es hard science fiction, ¿sí? La forma en la que se está creando el novum a partir de conocimiento científico es prácticamente asimoviana. Total. ¿Sí o no? Total, no. Y hay una cosa que es muy interesante porque esta novela tomó mucha relevancia en el último año, y básicamente porque de una u otra forma lo que veía la gente era que lo que estaba narrándose dentro de esta novela de una u otra forma fue corroborado por lo que ocurrió con el coronavirus. Es decir, todo lo que estaba ocurriendo dentro de esta sociedad, de que las personas que estaban con la enfermedad eran rechazadas, pero que no sabían qué hacer los gobiernos, entonces se inventaban como alguna cosa tratando de hacer como espacios de sanación, hospitales, ¿qué hacemos con él? O sea, todo eso se corroboró de una u otra manera a través de todo lo que ocurrió con el coronavirus, y de cierta manera también corroboró ciertas formas de cómo se estaban comportando estas sociedades y cómo efectivamente José Saramago lo que estaba haciendo era un profundo análisis sociológico relacionado con las enfermedades virales dentro de esta novela, que es interesantísimo. De todas maneras, la novela no solamente es importante por la manera en la que está presentando su novum, sino también por la manera en la que lo va a desarrollar a través de los ojos y de las formas de comunicación de los personajes. Todo el mundo creo que es consciente que Saramago no solamente en sus libros no solamente trabaja la historia que está contando, sino también la forma en la que se está contando la historia. Entonces, este tiene una forma de escritura muy particular que a mí, en lo personal, me encanta, que a mí me facilita la lectura. Hay mucha gente a la que se le dificulta leer a Saramago por la forma en la que utiliza la puntuación, Rodrigo, pero sí. a mí me parece más fácil y más divertido. Para mí, el ensayo sobre la ceguera fue un libro de esos que se leen a toda velocidad. Hay una cosa que me ocurrió a mí, que me ocurrió cuando empecé a leer Ensayo sobre la ceguera, y esto tiene mucho que ver con la ciencia ficción y el por qué estamos hablando de esta novela en este capítulo, y es que me recordó otra novela, y con el tiempo me di cuenta que esa otra novela podía ser fácilmente una base argumental de Ensayo sobre la ceguera, y este libro es El Día de los Trífidos de John Wyndham. Es un libro increíble, escrito muchísimo tiempo antes, en la década del 60 en Estados Unidos. John Wyndham es uno de los grandes autores de ciencia ficción, misteriosamente no tan conocidos. Del Día de los Trífidos incluso se hicieron, si no estoy mal, 3 versiones cinematográficas. Es decir, no es un libro oscuro y escondido, es un libro bastante conocido para los lectores de ciencia ficción. Y lo que ocurre en este mundo, y les voy a contar grosso modo el argumento para que se den cuenta, es que pasa una especie de virus, de una nube tóxica que bota unas esporas, y lo que hacen estas esporas es que deja ciego a toda la población. Pero estas esporas en realidad son el primer plano de ataque de unos extraterrestres que llegan a invadir el planeta Tierra, que son los trífidos. Los trífidos tienen una apariencia de plantas, pero son plantas que son, primero,
carnívoras, violentas, pero que se pueden mover por todas partes. Es decir, no tienen unas raíces fijas, sino que se mueven por toda la tierra. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en esta novela? Una persona que tiene los ojos tapados porque acaba de tener una operación, es la única persona que puede ver en medio de un montón de personas que están ciegas, y lo que hace Wickham con esta novela es narrar qué es lo que ocurre con toda esta sociedad de ciegos en general, a menos una persona que es el protagonista y que es el narrador, y cómo este narrador empieza a describir cuáles son los comportamientos sociales de estas personas que están encerrados en un espacio, y cómo ese encierro y la ceguera empiezan también a transformar las formas en las que se comportan socialmente. Si uno lo ve, es muy parecido a Ensayo sobre la ceguera. O sea, ahí como... Yo creo que la diferencia es tal vez un poco la intención simbólica de Saramago. Claro. Porque hay cosas muy importantes en la ceguera. Como ya lo hemos anotado, es muy importante esta idea de que cuando se quedan ciegos, no se quedan ciegos oscuros, sino brillante. Todo esto tiene que ver con la escena inicial del libro. Vemos a un señor conduciendo su carro, ¿cierto? Se detiene frente al semáforo por la señal de tránsito, ¿cierto? Y al momento en que el semáforo se va a convertir a verde, que él debería moverse, y se queda ciego de esta forma brillante, en la que claramente se va a convertir durante todo el libro como una alusión a esta idea que tenemos nosotros de modernidad. Yo creo que, por ejemplo, en el día de modernidad comercial y el capitalismo, ¿sí? ¿No me entienden? O sea, esta idea de tener lo mejor, de comprar, ¿sí? Saramago, como lo dijimos previamente, Saramago es comunista. Muy comunista. Además, orgullosamente comunista. Sí. De los comunistas que lo escondían. Bueno, después se peleó con algunos miembros del Partido Comunista, pero bueno, esa es otra historia personal. Sí, pero en general él decía que inclusive él era comunista de alma, comunista de ADN, que así él no estuviera ya en el partido, él seguía creyendo en los ideales comunistas en su corazón. Y Rodrigo, eso es una cosa que yo creo que el Día de los Trífidos no tiene. No. Esos contenidos simbólicos que están hablando directamente de esta dualidad comunismo-capitalismo. Quizá no lo tiene de manera tan directa. O sea, obviamente, como el Día de los Trífidos está siendo escrita en los años 60, obviamente como que las formas en las cuales ocurre esta implicación son totalmente diferentes. A mí lo que me parece más interesante es que en el Día de los Trífidos sí hay una explicación lógica de la ceguera. Es decir, se dice, fueron los extraterrestres los que a través de la invasión crearon otra forma de comportamiento social por medio de una transformación de algo externo que transforma el mundo. Pero hay una razón lógica, ¿no? Obviamente esta obra se enmarca en los años 50, 60, en toda la ciencia ficción pulp. En el caso de José Saramago no hay una explicación muy clara de qué es lo que ocurre. Es decir, en muchas ocasiones se piensa que es un virus, pero en otras ocasiones se dice que sí, que no, etc. Entonces, el hecho de que no se explique claramente qué es lo que causa la ceguera, lo que hace es justamente que se le dé potencia al nivel simbólico de la ceguera como algo que llega a parar el funcionamiento de la máquina de capital, ¿no? Entonces, que es justamente lo que usted está diciendo, es decir, es un hombre que va en un carro, en una autopista, y el semáforo, por más de que sigue, es decir, es como el capital que sigue, es como el mundo de la máquina que continúa, como si cada uno de nosotros fuera un pequeño eje o un pequeño motor que permite que el mundo continúe dentro de esta estructura capitalista. Claro, llega algo que no se explica y que transforma esa máquina, y al transformar la máquina transforma absolutamente todo. Y ojo, lo más interesante, transforma también lo humano. Está obviamente los dos lados, ¿no? Porque hay una gente que se vuelve malísima, pero también está la esposa y cómo ella ve también cierta bondad, ¿no? Es como en otras personas. Entonces, es como cuando llega ese novum que transforma cómo nos relacionamos socialmente, lo que ocurre es que como si potenciara también simbólicamente lo que cada humano es o puede llegar a ser a través de los ojos de esta narradora, ¿no? Perdón, voy a hacer una pregunta más bien sobre el Día de los Trífidos, Rodrigo. Sí. En el Día de los Trífidos no podríamos asociar los extraterrestres con la Unión Soviética, como pasaba con varias obras literarias de ese tiempo, porque es que también el ensayo sobre la ceguera es post Unión Soviética. Esto ya el comunismo, la dualidad comunismo-capitalismo ya no existe en el tiempo en que Saramago escribe el ensayo. El muro de Berlín había caído hace como 3, 4 años antes de que se escribiera este libro. Entonces, obviamente él está viviendo un mundo también diferente, que yo creo que eso es más notorio en el ensayo sobre la cordura, que es el libro que sigue. De la lucidez. De la lucidez. Que
que es este, que es como el ensayo, el libro que continúa de una u otra forma el ensayo sobre la ceguera. Pero frente a esa pregunta yo le diría no. Es decir, si este libro fue interpretado en sus versiones cinematográficas de esa manera. Uh-huh. El asunto es que John Wyndham no era alguien particularmente anticomunista. Es decir, el autor, ¿sí?, de una u otra manera en sus otras obras, que también hay otro en donde unas personas viven dentro de unas plantas. Mejor dicho, John Wyndham es un gran autor de ciencia ficción que les recomiendo mucho. Lean a Wyndham. Pero el asunto es, en este libro, digamos que de una u otra manera también hay una especie de fuerza exterior que transforma lo social, pero esa fuerza exterior de una u otra manera lo que hace no es poner en riesgo, sino develar los niveles morales y éticos profundos que son puestos en evidencia dentro de lo social. Entonces, más que anticomunista, lo que sucede con Wyndham es que Wyndham sí quiere como raspar un poquito la superficie del cómo se comporta el American Way of Life y darse cuenta de que no es tan así, ¿no? Uh-huh. Y que basta con algo exterior que llegue para develar que el American Way of Life en realidad tiene sus cositas bastante extrañas y maluquitas, digámoslo así. Entonces es un poco eso lo que hace Wyndham. Y bueno, y José Saramago, que era una pequeña cosita extra que iba a decir, José Saramago, claro, hace esto y claramente es una obra de ciencia ficción, sí, pero es una obra de ciencia ficción porque crea este otro mundo y además, y esto es algo que es muy hermoso en José Saramago, como que conecta la posibilidad de algo muy humano y muy personal y muy íntimo, porque a la larga el encierro en este lugar de todas estas personas lo que hace es mostrar también cosas muy íntimas a través de un mundo que está cambiando afuera. Normalmente nosotros pensamos que la ciencia ficción es como que toca narrar el mundo completo, ¿sí? En cambio, lo que hace Saramago es cambia el mundo, pero se ocupa de narrar esa especie de mini espacio social que es el manicomio, sí, el lugar en donde están todos estos ciegos encerrados y que se transforma en un nivel mini, pero que devela lo macro, ¿no? Que eso es increíble de Saramago en esta novela. Y ahora sí hablemos un poquito de cómo escribe Saramago. Escribe increíblemente hermoso. Porque Saramago en este libro va a jugar con la puntuación. Esto es algo muy importante. Las 2-3 primeras hojitas del libro pueden ser muy complicadas para algunas personas, pero una vez uno ya pasa esto, el libro está marcando con la puntuación unos ritmos muy interesantes de lectura. No va a utilizar nada para decirnos que los personajes están hablando, simplemente los diálogos van metidos dentro de las parrafadas, no hay separaciones entre los párrafos. En vez de poner un guión y acotaciones, lo que hace es insertar el diálogo con letras mayúsculas, y al hacerlo de una u otra manera permite que nosotros nos movamos de manera casi que sincrónica entre la descripción del exterior y la descripción de los pensamientos interiores. Digamos que el guión de una u otra manera permite que el diálogo se divida, o al menos crea una división entre descripción, narración, diálogo, pero al no insertarlo y al mezclarse visualmente en el libro, narración, diálogo y descripción empiezan a entremezclarse y juega pero muy bien con todo lo que es el narrador directo y el narrador de conciencia, ¿no? O sea, como el narrador directo que está narrando lo que piensa y lo que dice, y empiezan a mezclar esos niveles de una forma muy interesante, que es justamente esto que permite el paso de la descripción del mundo hacia la descripción de lo íntimo, ¿no? De lo más personal que tienen estos personajes. Todo hecho a una velocidad vertiginosa, además con la habilidad visual que tiene Saramago, porque Saramago en todos sus libros tiene la habilidad mágica de describirnos todo como si estuviera contando una película. Buenísimo, es divino. Entonces, hablando de película, hay una versión cinematográfica, ¿no? Sí, hay una versión cinematográfica, no la recomiendo mucho, la verdad, no es la gran película, totalmente me quedo con el libro. Yo sé que normalmente yo digo, no hay problema, pero justo en este caso no se trata de que, la película es, el libro es mejor que la película, no, o sea, la película misma en sí no dio la talla. Sí, no es una película que podamos recomendar, que no recomendamos en este canal definitivamente. Obviamente sí está muy cercana al libro, pero es una versión americana. Sí, filmada por un brasilero. Sí, además. Entonces tiene estas convenciones narrativas del cine hollywoodense que no tienen nada que ver con Saramago. O sea, sí respeta la historia, respeta como la historia en lo macro, pero nunca respeta la historia en lo micro, que es el problema, ¿no? Lo que
Este es un libro que es a la vez forma y sustancia, no son separables. Y la película sí la separa. La película solo va a tomar los hechos, las cosas que sucedieron y las va a articular en una película que tiene una sustancia diferente. Entonces la película trata de otra cosa realmente, la película no trata de lo mismo que trata el libro, entonces si ustedes ven la película no están recibiendo la misma historia que está acá en el libro, a pesar de que todos los hechos suceden. Sí, yo sé que es complejo pero la forma del libro dice mucho. Sí. Y la forma en la que está escrito el ensayo sobre la ceguera y los otros textos de Saramago en realidad dicen mucho. Eso es muy buenísimo. Importante. Y simplemente para cerrar, recomendamos mucho, no solamente que lean ensayos sobre la ceguera, sino todos los libros de Saramago, en donde siempre está jugando con elementos no solo de la ciencia ficción, sino del fantástico. No en todos los libros, pero en muchos libros está jugando con esto. Hay un libro en donde la península ibérica sale a flotar por el mundo, hay otro donde las personas no mueren, por ejemplo. O sea, hay muchos elementos del fantástico y de la ciencia ficción en Saramago. La caverna de Platón está debajo de un centro comercial. O sea, excelente, es como una cosa increíble. Lean a Saramago, es como si están teniendo alguna especie de recomendado idea de quiero leer algo y no han leído Saramago, recomendado, y más en estos tiempos post-COVID o pre-COVID o con COVID, creo que es... Eterno COVID. De eterno COVID, funciona mucho para poder entender socialmente qué es lo que pasa con los gobiernos, con la sociedad, con las personas, con los individuos, con las familias. Y creo que eso es importantísimo para que podamos entender el mundo. Entendamos el mundo de hoy con un texto de 1997. Bueno, queridos amigos, amigas, espero que les haya gustado. Les recomendamos un montón a José Saramago. Si ya se leyeron Ensayos sobre la ceguera, léanse Ensayos sobre la lucidez. Si ya se leyeron los dos libros, léanse cualquier otra cosa de Saramago. ¿Cuál recomienda usted, Daniel, de Saramago? Yo recomiendo La caverna, El elefante y recomiendo El Evangelio según Jesucristo. Buenísimo, todos los nombres recomiendo yo. Es muy bueno. Bueno, y queremos aprovechar para agradecerles a las personas que nos han comentado: Nino Guarricar López, Epílogo, Marilinda Guerrero, Laura Ponce, Juan Rafo, Giselle Bedoya Quillón, Miriam Paola Cano, Anselmo Hurtado, Hugo Alejandro Godoy, Boris Gray, Fabel Monsalve, Nino Guapar López, Néstor Rodríguez, que nos recomendó también leer El cuento de Flores para Algernon y no quedarnos con solo el libro, y a Lupe Barrientos. No olviden seguirnos en redes sociales, Daniel, el sordo monje, y Rutilo, el ciego Bastidas, y en nuestro canal de Instagram, canal _, Estereoscopio. Y nos vemos la próxima semana con otro video. Nos vemos y muchísimas gracias. Suscríbanse y compártanos. Chao. Adiós. Chao. Muy bien, muy bien, muy bien. Daniel, sin chiste de final, sin chiste. No hay chiste al final. Estoy viendo blanco. Estoy viendo blanco. Yo no puedo hacer chistes, estoy sordo. Estoy viendo blanco, Daniel. Ya me paré además de la silla. Ya, ¿qué es esto? Lo arruinamos todo. Hasta todos me dio. Qué horror.